Guerra contra los madianitas, capítulo 31 del libro de Números. No olvidemos que ellos están en la parte final de su viaje del desierto después de 40 años desde que salieron de Egipto para entrar a la tierra prometida, ¿no? Ese es el punto en el cual nos encontramos hoy día. Y habíamos dividido pues el libro de Números en varias secciones. Esta es la penúltima sección del libro. Penúltima sección del capítulo 25 al capítulo 32. Es decir, si estamos en el 31, la próxima semana, si Dios quiere, terminamos esta sección. Para entrar ya a la final, ¿no? Así que en esta sección encontramos que Israel ya se encontraba por entrar a la tierra de Canaán. Habían llegado a un lugar que se llamaba, ¿recuerdan cómo? Moab, correcto. Este lugar llamado Moab tenía gente a su alrededor que pensaban que Israel iba contra ellos en guerra, así que les hicieron toda una celada, una estrategia para derrotarlos. Dios los protegió y luego ellos se van al campo de Moab, ¿no? Al campo de Moab. En este contexto encontramos cómo ellos fracasan moralmente por la astucia de los moabitas, de los amales, de toda la gente que vivía allí, ¿sí? Ahora lo vamos a ver los detalles. Y eso ocasiona que haya un castigo de parte de Dios por la desobediencia. Ocasionó muchas muertes, ¿ok? Por lo tanto, se necesitó contar de nuevo a las personas, es decir, el nuevo censo y la ley de una herencia para las mujeres que antes no existía. Pues vemos que Dios le dice a Moisés que ahora va a tener un sucesor. ¿Quién es su sucesor? Perico León. Muy bien, ¿no? ¿No es Perico León? Josué. Perdón, siempre yo con errores tan dramáticos. Pero el siguiente en la lista de liderazgo, ¿no? Un liderazgo fuerte después de Moisés sería Josué. Y vimos cómo fue esta elección, ¿correcto? Y luego les dice, ya van a entrar a la tierra prometida. No quiero que olviden las fiestas que yo les he dado a ustedes para que recuerden todos estos 40 años de peregrinaje. Dicho sea de paso, muchas de esas fiestas se siguen cumpliendo hasta ahora porque recuerdan todo lo que pasó en Israel. Y muchas de estas fiestas, cuando las estudiamos bien, en libros anteriores, encontramos que había hasta profecía, ¿no? Cada fiesta era una profecía para que venga el Mesías y para que restaure su reino. Así que ya estamos por las últimas dos profecías en cuanto a eso. Fue alucinante poder entrar allí. Y finalmente vimos cómo las mujeres comenzaron a tener una intervención. Hoy día vamos a ver guerra contra los madianitas, capítulo 31. El esquema general: Dios había instruido anteriormente a Moisés a que debía hostigar a los madianitas porque ellos los afligieron con sus maldades y los habían engañado. Moisés se había demorado en llevar a cabo la orden inicial, quizá para que el ataque sorprendiera a los madianitas. ¿De qué manera? Desprevenidos. Y así fue. El mandato del Señor fue dado como venganza por el gran daño que había causado a Israel al seducirlos con las mujeres madianitas. El corregir este mal sería el acto final de Moisés como líder de Israel, y al finalizarlo, entonces él sería, dice, recogido a su pueblo, es decir, muere ya Moisés y se va a la presencia de Dios. El que se quedará a cargo sería ¿quién? No me digan Perico León, por favor. Josué, ¿no? Josué sería el siguiente al mando. No olviden pues que no podían contra ellos, no podían maldecir a Israel. Pero el profeta, ¿qué cosa les dijo? Yo tengo la clave. No podemos maldecir a Israel, pero sí Israel se puede maldecir solo. ¿Cómo así? Desobedeciendo a Dios. Dios les dijo expresamente, no te juntarás con ninguna mujer de las tierras que vas a conquistar. ¿Correcto o no? Entonces el profeta sabía eso. Y por eso es que mandó a las mujeres moabitas y a las mujeres de esa zona, ¿para qué? Para que seducieran a los hombres. Y los hombres pánfilos, ¿no?, desobedecieron a Dios, y por eso es que hubo mortandad en Israel. Versículo clave de este capítulo 31. Jehová habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Así que este versículo creo que encierra toda la idea. Te vengas, ese es tu último trabajo y luego ya te vienes conmigo. Entonces, capítulo 31 lo vamos a dividir en 6 partes. El llamado a la guerra, los preparativos para la guerra, resultados que tuvieron después de la batalla, ¿no? La extensión de los juicios, que vamos a ver por qué ellos ganan, pero otra vez desobedecen este pueblo tremendo, ¿no? Y luego hay una purificación antes de entrar a la tierra, al campamento, porque habían
visto muertos. Eso es una ley que habían dado, que ninguna persona que esté con muerto puede entrar al campamento hasta que se purifique, ¿correcto? Y luego vemos cómo hay una repartición del botín, una repartición de lo que ya se había ganado en la guerra. Versículos en ese mismo orden, del 1 al 2, el llamado, del 3 al 6, el preparativo, el resultado lo veremos del 7 al 12, el juicio de Dios sobre la desobediencia de Israel en esta guerra, del 13 al 18, la purificación que necesitan los guerreros o soldados, 19 al 24, y finalmente cómo se reparten las ganancias entre todos, ¿no? Los que fueron a la guerra y los que no fueron a la guerra. Siempre tenemos una conclusión, ¿verdad? Llamado a la guerra, Números 31, versículos 1 al 2. Dios pues ordenó la guerra como un juicio contra los madianitas. Se la puede comparar con la mortandad de los 24,000 israelitas que participaron en el pecado, según lo vimos en el capítulo 25, ¿no? Y el juicio, ¿por dónde empezó? Por casa. Interesante, ¿no? Nosotros todos pensamos que Dios tiene un juicio sobre el mundo. Decimos, oh, ya de una vez, Señor, acaba con esta maldad que hay en el mundo. ¿Has pensado así alguna vez? ¿Cuándo vas a acabar con las violaciones, los maltratos y todo lo que existe en este mundo? Yo no entiendo, Señor, ¿por qué tú no haces nada? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta o no? Pues en realidad, sin que te vayas a todo el mundo, simplemente tienes que abrir una pequeña ventana para ver una muestra de todo lo que hay en este mundo. ¿Sabes dónde está esa pequeña muestra? En tu propio corazón. Abre tu corazón así, míralo. Dime si no tienes envidia, rencores, iras, cóleras, si a veces no has robado, no has mentido. Pues cada uno de nosotros somos parte de toda la maldad del mundo. Pero cuando el Señor entra a nuestro corazón y cambia nuestro corazón, comenzamos a salir de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz, y comenzamos a cambiar este mundo. Así que Dios tiene misericordia de todo el mundo y entre todos ellos estamos nosotros. Eso es. ¿Sabes quién va a impedir la maldad en este mundo? La iglesia cuando está avivada, no cuando Dios venga con su rayo destructor. Cuando tú y yo cambiemos el corazón, entonces este mundo cambiará. Dile al adúltero, ya no adulteres más. Dile a la mujer Candy, a la jugadora, ya no juegues más. Séle fiel a tu marido, regresa a tu casa, ama a tus hijos, a los hijos rebeldes, enseñarles en amor a respetar a sus padres. ¿Quién le va a decir eso? ¿Esperamos que Dios le mande un ángel para que les hable? ¿O Dios nos ha enviado a nosotros a hacer esto? Somos nosotros, la iglesia de Cristo. Es más, el Espíritu Santo obra a través de la iglesia. ¿Y sabes qué impide que el diablo a través del anticristo ya obre en este mundo porque ya no falta nada? ¿Sabes qué impide eso? Dice el Espíritu en la iglesia. Hay alguien que se lo impide, dice, que Satanás haga la parte final de su acto, ¿no? De entrar en la tribulación y estos temas. ¿Sabes quién se lo impide? Somos nosotros, a través del Espíritu Santo. Hasta que Cristo venga por su iglesia y seamos llevados, el Espíritu seguirá obrando de otra manera, pero ya no habrá iglesia que se lo impida. Por lo tanto, entonces, el mundo se irá en una depravación vertiginosa. Porque ya no habrá nadie que le diga al malo, oye, ¿qué estás haciendo? Ya no habrá nadie quien ore para que le diga al malvado, ya no sigas malvado. Por eso es que nosotros somos la diferencia. Así que encontramos que el juicio, ¿por dónde empieza? Por casa. Empieza por ti. Antes de juzgar a otro, mira cuántos dedos te señalan a ti. ¿Te has dado cuenta o no? Tú eres y tú mira cuántos te señalas tú. 1, 2, 3 me señalan a mí. No sé, la culpa de uno tal vez la tenga triplicada yo. Porque detéctalo, ¿ah? Casi siempre te das cuenta de los errores de los demás. ¿Sabes por qué? Porque tú los has cometido, pues. Casi siempre te das cuenta de los pecados de otros porque tú has andado por ese camino y sabes cuál es ese pecado. Casi siempre pasa eso. Ahí dice Fernando, muy sabio, te voy a señalar así ahora, ¿no? Sí te vi. Versículo del 1 al 2, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. No olviden que la venganza pues consiste en esto, en el desquite contra una persona o grupo en respuesta a una mala acción, de la cual ya había recibido antes. Pero veamos qué más habla de la venganza en la Biblia. Antiguo Testamento, libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 35, dice, mía es la venganza, yo pagaré, o tal vez en esta versión dice, y la retribución. Es decir,
¿quién está hablando en este versículo? Sino Dios. Y Dios le dice a su pueblo, ustedes no se preocupen, yo me voy a encargar. Yo voy a pagar esa venganza que han hecho contra ustedes. A su tiempo su pie resbalará porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado, vas a ver cómo les va a venir rápido, se les va a apresurar. Dios dijo a Abraham que todo aquel que lo bendijere será bendito y todo aquel que lo maldijere será maldito. Así que lo que Dios está diciendo es, yo soy tu respaldo. Y si alguien va contra la nación de Israel, ¿quién lo va a proteger? Dios. Si alguien maldice a Israel, va a tener un problema contra sí mismo o contra su familia o contra su pueblo. Así que eso es lo que está diciendo Dios. Tú no te preocupes, yo me voy a encargar. Yo me voy a encargar. Pero nosotros no somos Israel, ¿verdad? ¿Somos qué? La iglesia de Jesucristo, ¿no? Es el Mesías judío, israelita, ¿ok? Abre las puertas a todo el mundo para que el que crea y se arrepienta sea salvo y venga a su regazo. Pero ahora Dios ha instituido que esto se va a llamar iglesia, comunidad, ¿correcto? Nosotros somos la iglesia. Y a la iglesia pueden entrar tanto los judíos como los gentiles, los no judíos, y ser uno. Eso somos nosotros, la iglesia. Entonces, si esta promesa es para Israel, ¿en qué momento yo puedo decir, me vengo o no me vengo? ¿Tú has querido vengarte alguna vez? ¿Cuántas veces, no? ¿Qué diferencia hay entre venganza y justicia? Porque el que se venga dice, quiero justicia. Pero honestamente no quieres justicia. ¿Sí o no? Si te quitaron un ojo, tú le quieres quemar la casa, no seas vivo. Eso no es justicia, pues, eso es venganza. La venganza va un paso más allá, con ira atrevida. Por eso Dios dice, no vayan para allá, yo me voy a encargar de esa venganza. Si tú quieres ponerlo en términos de venganza, yo lo voy a hacer, pero ¿Dios es justo o no? Claro que Dios es justo. En Romanos, Pablo nos dice, no se venguen ustedes mismos. Y luego dice Pablo, ¿qué más? Amados míos. No te vengues, amados míos, sino deja lugar ¿a qué? A la ira de Dios. Uy, uy, uy. Dios se va a montar en ira contra aquel que choque con uno de su iglesia. ¡Wow! Así que tú y yo tenemos un respaldo. ¿Quién es nuestro respaldo? Dios. Dios nos va a proteger a nosotros también. Como se lo promete a Israel, Pablo lo expresa a nosotros y toma la cita de Deuteronomio y lo aplica a la iglesia. Porque dice, porque escrito está. ¿Dónde está escrito? En Deuteronomio 32, 35. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, pues, si eres judío y estás pegado al Antiguo Testamento, al pacto, al Tanakh, al cual tú te riges, o si eres la iglesia de Jesucristo, tienes que saber que Dios te dice, no cargues en tu corazón con ira, con raíces que te van a destruir, queriendo vengarte. Eso te va a matar, va a carcomer tu alma, sino deja que yo me encargue. Y es por eso que un cristiano, cuando comienza a procesar estas cosas, comienza a vivir en paz, ¿o no? Oye, ¿cómo es posible que estos cristianos tengan paz? Mira todo lo que les hacen y están. ¿No lo quieres matar? Sí, sí, claro que lo quiero matar. Pero tengo que orar por él. ¿Cómo vas a orar por él? ¿Sabes por qué tengo que orar por él? Porque yo entiendo el principio de Pablo, que me dice que la ira de Dios va a caer sobre él. Y yo quiero solamente que le quite el otro ojo que me quitó a mí, pero Dios le va a caer con ira. ¿Entiendes? Dios va a ir con su ira sobre él. Así que yo debo tener misericordia y pedirle, Señor, por favor, sí que se convierta antes, ¿no? A veces se me ocurre a mí esto, siempre le digo, ¿sabes cuál, Señor, puede ser su peor castigo? Si él me odia, ¿sabes cuál puede ser su peor castigo? Que se parezca a mí. O sea, que sea cristiano, pues, ¿no? Así que, Señor, conviértelo. ¿Podemos orar así por los que nos hostigan o nos hacen daño? Desea lo peor para ellos. ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Que se parezcan a ti. Pídele a Dios y Dios se va a encargar. Ahora, más tarde o muy pronto. Es un tema de Dios. Yo no controlo eso. Yo no tengo capacidad de manejar eso. Dios es quien se va a encargar de controlar todo eso. Veamos pues ahora los preparativos para la guerra, versos del 3 al 6. Moisés dirigió al pueblo para la guerra. 1000 de cada tribu, un ejército de más o menos 12.000 hombres. Así que Moisés envió también a Fines, ¿ok? Fines y Fer no es, por si acaso otra vez aclarar.
junto con el ejército, y también mandó cierta cantidad de vasos santos y también trompetas que eran empleados para el llamado militar. ¿Ok? Entonces nosotros encontramos en la Biblia que Dios va a trabajar con su pueblo y les va a dar instrumentos de guerra. Entonces, versículo 3 dice, Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra, ¿quién? Contra Madián, muy bien. Y luego dice, hagan la venganza de Jehová en Madián. Es decir, ellos tienen que ir, pero tienen que saber que no es su venganza. Alguien se apropió de su venganza. ¿Es la venganza de quién? De Dios. Yo solo tengo que ir en obediencia. Versículo 4. 1000 de cada tribu, de todas las tribus. Si son 12 tribus, si son 1000 de cada una, ¡ah, qué complicado! 12.000, ¿no? 12.000. Enviaréis a la guerra. Verso 5. Así fueron dados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12.000 en pie de guerra. 12.000 hombres, ¿no? Con armas, con instrumentos de guerra, y aparte utensilios, dice también, ¿no? Qué interesante. Vamos a ver esto en el versículo 6, dice, y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió, y Fines, ¿hijo de quién era Fines? Eleazar. ¿Y Eleazar era hijo de quién, recuerdan? De Aarón. Conclusión, Fines, ¿qué cosa es de Aarón? Nieto, ¿no? El nieto de Aarón, que luego él también se iba a encargar del sumo sacerdocio. Papá Eleazar estaba vivo, así que Fines todavía no era sumo sacerdote. Estaba a cargo. Entonces, ¿qué cosa es que lo que le da Fines? Dice acá, y envió a Fines, al cual fue la guerra, ¿con qué? Con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Así que Fines era el capellán, ¿no? El sacerdote que iba con el ejército. Ellos iban a la guerra y él al costado iba adorando a Dios. Esto es una locura, ¿no? ¿Cómo vas a enviar a religiosos a la guerra? Si la guerra se va a matar. Taca, 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 taca. Pero ellos iban a buscar la venganza ¿de quién? De Dios, de Jehová, ¿no? Fines significa pronunciación, hijo de Eleazar, nieto de Aarón, y Aarón su sacerdote, ¿verdad? Los tazones, los vasos para el santuario, eran vasos que recibían la sangre de los sacrificios y desde los cuales se vertía sobre el altar. Ok, sangre y altar. ¿A quién te hace recordar? Sino a Jesús, quien tuvo que derramar toda su sangre para poder salvarnos a nosotros. ¿Amén o no? Así que es interesante que todo esto siempre tiene una aplicación, un cuadro acerca de Jesucristo. Luego nos habla de las trompetas, y es muy interesante porque las trompetas tienen muchas aplicaciones en Israel, pero también tienen muchas aplicaciones para el tema de la iglesia. Aquí vemos que el sonido que genera la trompeta se asocia a la voz de Dios por medio de Jesús. Él es la palabra de Dios. Vamos a ver esto con 3 versículos bíblicos. Miren, el Salmo 47, verso 5 dice, subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de ¿qué? Jehová subió y se escuchaba una trompeta, ¿no? En su subida se escuchaba una trompeta con voz de júbilo. En Apocalipsis dice el anciano Juan, yo estaba en el Espíritu Santo, evidentemente, dice Juan, y oí detrás de mí una gran ¿qué? Una gran voz, y su voz se parecía al sonido de una trompeta, voz como de trompeta. ¿Y qué decía esta voz? Yo soy el alfa y la omega, y el versículo sigue, porque es fabuloso ese capítulo, ¿no? El principio y el fin, ¿no? Estamos hablando que ¿quién es el que dice de sí, yo soy el alfa y el omega? Jesús. Jesús es la segunda persona de la Trinidad, le hemos cantado ahora. Jesús es Dios hecho carne, ¿sí? Ahora, dice que Juan estaba en el Espíritu y escuchaba ¿a quién detrás suyo? A Dios, a Jesucristo. Y él decía con voz de trompeta, afirmando que él era el alfa y la omega. En Juan capítulo 1, verso 1 y 14, según la versión simple, Dios habla hoy, dice, en el principio ya existía la palabra, ¿no? La palabra. La palabra que estamos viendo es la palabra que se escuchaba como una voz en Apocalipsis, como trompeta. Y aquel que es la palabra estaba con Dios. ¿Y quién era? Dios. Acá estamos afirmando la divinidad de Jesucristo. Versículo 14. Aquel que es la palabra, ¿qué cosa se hizo?
hombre y vivió entre nosotros, lleno de amor y de verdad. Esta es una versión simple para rescatar que el verbo es la palabra y la palabra es la voz como de trompeta de Dios, y que Dios habla con este sonido estrondoso como de trompetas, y que su voz es maravillosamente instrucción para nosotros. Jesús es la palabra de Dios. Así que si tú tienes la palabra de Dios, tienes el sonido de trompeta en tu corazón. A veces no has abierto tu Biblia y parece que las letras salen. Qué alucinante, ¿no? No nos hemos fumado nada, por si acaso. Esa es una obra del Espíritu Santo, seguro. ¿No? Tú sientes que te habla, que te choca el corazón. Dices, wow, parece que hubiera abierto el periódico de hoy día y me está diciendo algo a mí. Es increíble el poder de la palabra. ¿Amén o no? Y tenemos nosotros que es como esta trompeta que retumba el corazón en nuestra vida. Así que solo los sacerdotes, los hijos de Aarón, podían tocar las trompetas. Solamente ellos. ¿Ok? Entonces, el sacerdote, ¿ok?, en el tiempo de Aarón tenía esta labor. ¿Y quién es nuestro sacerdote? Jesucristo. La labor del sacerdote siempre es mediadora, ¿no? Intercesora. Traigo tu carga y se la llevo a Dios. Dios me responde y te regreso a ti tu carga. Para este proceso de ida y vuelta, el hombre que viene a orar con Dios tiene que traer una ofrenda, ¿ok? Tiene que ofrecer sacrificios para pagar su pecado, para que Dios pueda escuchar su pecado. Porque si está cubierto de pecado, no va a aceptar su oración, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa sangre de la ofrenda, el animal que traía, cubría su pecado y Dios escuchaba esta oración. Y en el caso de Jesucristo, Él es el mediador entre Dios y los hombres, según Timoteo, dice, el único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo, ¿no? Hombre, Dios hecho hombre. Él se ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. Así que Jesucristo es quien nos lleva al Padre. Pero yo no tengo animales para sacrificar. ¿Perdón? Jesucristo se sacrificó como un cordero. Él me cubre con su sangre y es por eso que puedo ir al Padre. Él es mi sacerdote. Así que solo los sacerdotes podían tocar trompetas. Esto sería un símbolo que el único que anuncia la voz de Dios a la humanidad, ¿quién es? Solamente Jesús, correcto, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús, nuestro sacerdote, y el único capaz de tocar la trompeta y el único capaz de hablarnos de parte de Dios. Es una aplicación interesante de esto. Así que para la guerra se tocaría alarma cuando el enemigo molestase. Y al sonar trompeta, Dios se acordaría de ellos y ¿qué cosa les daría? La victoria, ¿no? Si lo hacían en obediencia. Solo podemos vencer a nuestros enemigos con la palabra ¿de quién? Con la palabra de Dios. Pero tenemos que recordar algo. Nuestros enemigos no son ni el jefe ni la suegra. ¿Amén o no? Eso es lo primero que ponemos decir. Sino que son del plano espiritual. No se quejen mucho que un día serán suegras y suegros también. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra seres humanos, sangre y carne, seres humanos. No tenemos lucha contra la gente. Ahora, en el tiempo de la gracia, la iglesia, en el tiempo de Jesucristo, ya no puede actuar igual con sus enemigos como lo hacía Israel en el Antiguo Testamento. ¿Correcto o no? Ahora Jesús mismo dice, el que te abofetea, te mete una cachetada a las 5, te la planta acá, ¿no? Te revolteas la cabeza. ¿Qué tienes que hacer? Te faltó este, hermano. Sí, porque quiero regresar a mi lugar. Imagínate, y si alguno te dice que lleves su carga, ¿qué haces? Llévale otra cosa más todavía. Claro que lo ponen ejemplos romanos y de capas y de estas cosas que tenían obligación. Nosotros sabemos que tenemos que amar a los que nos aman y amar a los que no nos aman también. ¿Sí? Entonces nosotros ya no podemos considerar enemigos a las personas, sino a los que están detrás de esas personas. Para graficar esto siempre tenemos a Jesús y a Pedro, ¿no? Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen los demás que soy yo? Y uno dicen, eres Elías, el que ha resucitado, el profeta que había de venir. Y Pedro se levanta, el gigante. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y todos se quedaron en silencio. El cri, ¿no? Cri. Y Jesús agarra y le dice, bien Pedro, like contigo, porque no te lo ha revelado
ni sangre ni carne, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Y Pedro se le infló el pecho. Soy sumamente, ¿qué? Espiritual, ¿no? Lo máximo conmigo. Y Jesús agarra, se para y dice, tengo que ir a Jerusalén. ¿Para qué tenía que ir a Jerusalén? Para morir en la cruz, ¿no? Y Pedro, sumamente espiritual, se para delante de Jesús y le dice, Jesús, stop ahí, stop. Tú no vas a ningún lado, Jesús. ¿Cómo te vas a ir a la cruz a morir? ¡Estás loco! Y Jesús, ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás. Y Pedro se chorreó todo. Recuerden que en el tiempo de Jesús los apóstoles no tenían el Espíritu Santo dentro suyo, ¿verdad? Sino que fue después de su resurrección que Él sopló aliento y ellos recibieron el Espíritu. Así que Pedro se dejaba llevar mucho por sus impulsos. Dios le hablaba y él respondía, pero en su carne siempre era la Patagonia, era lo peor que le podía pasar. Era terrible, ¿no? Y entonces, pregunta, ¿tú crees que Jesús le estaba diciendo a Pedro que era el diablo? ¿Satanás? Él estaba escuchando una vocecita por ahí y él estaba siguiendo esa vocecita. Era su carne que estaba actuando. Entonces, si nosotros tenemos gente que nos hace daño, que nos hace el mal, recuerda, nuestra lucha no es física ahora, sino es espiritual. Y si tú estás en el Señor, el enemigo va a usar a cualquier persona para que venga contra ti. Para hacerte daño, para fastidiarte. Y si tú no lo percibes, tú vas a ver a la persona llena de sus cosas, sus intrigas, sus maldades. Tú vas a ver a esa persona y le vas a odiar. Y Dios te dice, hey, un momentito, estás peleando mal. Esa lucha no se pelea así. Tienes que pelear con el que está atrás de esa persona que te hace la vida cuadritos. ¿Y cómo hago eso? Pues acá te dice, si no, tenemos lucha contra ¿quiénes? Principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales. ¿En dónde? Aquí, en la caja celeste que tenemos nosotros, en la atmósfera. El diablo y sus huestes se mueven organizadamente en el planeta Tierra, en la atmósfera de la Tierra. Pero estos seres espirituales son visibles o invisibles. Invisibles. ¿Cuántos de ellos habrán ahorita acá? ¿Cuántos has traído? ¿Has venido con tu batería, no? Tiene su demonio propio, ¿no? Unos vienen con su dominio propio y otros con su demonio propio. Pues la verdad es que siempre hay una batalla espiritual alrededor nuestra, pero es invisible. Y es por eso que a veces tú sientes que el Espíritu Santo te está hablando, te está reforzando y te está dando aliento, y al costado tú hay una pelea que tú no te imaginas, porque no la ves, pero es real. Entonces cuando tu jefe te esté gritando, maltratando, tú míralo a los ojos nada más y comienza a orar. ¿No? Ya sabes que vas a orar, ¿no? ¿Qué tienes? Nada, estoy orando. ¿Por qué estás orando? Porque confío en Dios. Tú solo confía en Dios. Yo sé una cosa, que si tú honras a Dios, Dios te va a honrar a ti. Porque Él va a honrar su palabra, Él es fiel. Él no se va a dejar avasallar por nadie. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice la promesa, y viene su resguardo, su protección. Nuestra lucha no es contra la gente, sino con lo que está detrás de la gente. Por eso si te pones de rodillas y pides por aquellos que te hacen daño, que te ofenden, que te hacen mal, el Señor va a hacer algo contra ellos y seguramente eso los va a traer a Cristo. Ora por ellos para que cambien su corazón y no cambien sus palabras. Que cambie la esencia de su vida y que no cambie su agrura, su forma de ser. Porque si cambia el corazón, si cambias la raíz, cambia el árbol. ¿Amén o no? Si tú solo quieres cambiar los frutos y cortarlo y podarlo, vas a entrar en contienda, en lucha. Siempre vas a estar peleando. Ora por cambiar la raíz. Y vas a ver cómo eso cambia solito con el tiempo. O tú no has cambiado poco a poco. Claro que todos hemos cambiado poco a poco y seguimos cambiando. ¿Amén o no? Que sea para la gloria de Dios. La trompeta entonces que anunciaba la guerra era Dios se acuerda de su pueblo y Dios le da la victoria. Igualmente Jesús ya venció a sus enemigos en la cruz y la victoria de Dios está en Jesús en la cruz. Miren lo que dice Juan en su carta, la primera carta, capítulo 5, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios
vence al mundo. Ok, no está diciendo el ser humano que viene a este mundo, sino una vez que vivimos en este mundo tenemos la oportunidad de decidir por Cristo. ¿Amén o no? Y Jesús le explicó a Nicodemo y le dijo que el que decide seguir a Cristo nace de nuevo. Somos por eso nuevas criaturas y las viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. ¿Ok? Las cosas viejas, las viejas también. ¿Sí? Así que si tú eres nacido de nuevo, dice, vences a este mundo. Imagínate, Dios nos está dando herramientas poderosas para vencer. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? Lo que tú crees. Lo que tú crees en Dios. Si tú realmente lo crees, que eres salvo por gracia, que Jesucristo murió por ti para ocupar tu lugar de castigo, que tú renuncias al pecado. Si tu fe se mueve por eso, entonces esa es tu victoria. No hay nada que te pueda vencer. Dios te ha dado la victoria para que vivas por ella. Amén. Versículos del 7 a 12, vamos a ver el resultado de la batalla, ¿no? El encuentro, la batalla épica que encontramos acá. Los combates fueron rápidos y seguros. Los ejércitos de Israel sorprendieron a los madianitas. Mataron todo varón que se presentó a la lucha, entre ellos 5 de sus reyes. Y también mataron a espada al profeta Balaam González. ¿Recuerdan a Balaam? Pero no se apellidaba González, ¿no? Por haber hecho pecar a Israel tocante al ídolo llamado Baal Peor, porque este era el peor. Los israelitas incendiaron todo a su paso y llevaron cautivas a las mujeres, a sus hijos, ganados, y arrebataron todos sus bienes y lo trajeron a Moisés, también al sacerdote Eleazar y a la congregación que estaba en los campos, ¿no? En los llanos de Moab. Ahí se encontraban ellos. Versículo 7 al 8. Pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba. Así que ya sabes, siempre damos buenos consejos. Cuando tengas hijos, tienes 5 nombres para poner, ¿no? Si quieres. 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor. Mataron a espada. ¡Wow! Yo encuentro aquí lo siguiente. Los enemigos. Encuentro a sus líderes, ¿no? que maquinaban todas las cosas, y encuentro el tentador. Balaam siempre fue el que motivó a la tentación de Israel para que pecara fornicando con las hijas de Madián, con las moabitas, y así perder la bendición de Dios y por ende bajo maldición. Ya saben, si invertimos el concepto, si eres obediente, ¿qué trae? Bendición. ¿Amén o no? Si entras en desobediencia a Dios, ¿qué trae? Maldición. Ese principio va a ser igual siempre, pero es porque nosotros tomamos malas decisiones, no porque Dios quiera maldecirnos. Así que tuvieron que deshacerse de todos los enemigos que le fueron de tentación y de tropiezo. ¿Cuál fue el peor tropiezo que les dieron a ellos? La seducción. Yendo con mujeres moabitas y finalmente postrándose ante sus dioses, los cuales tenían una cultura pagana de lujuria y de orgías, ¿no? Orgías públicas. Y esta era la forma de vida en la que ellos tenían. Los jóvenes, los adultos, los muchachos se involucraban en esto, ¿no? Y todo esto era la forma de vida. Así que su perversión sexual ocasionó que Dios dijera hasta aquí, por eso murieron tanta cantidad de israelitas. Tengamos cuidado, porque una de las cosas que le pidieron a Pablo después del concilio de Jerusalén en el libro de los Hechos, le dijeron que se aparten de toda idolatría y de fornicación. Mira estas 2 cosas que le pidieron a Pablo. Si los gentiles quieren permanecer firmes y que nosotros podamos involucrarnos con ellos, por favor, diles que se aparten de idolatría y de fornicación. Y la fornicación involucra todos los aspectos sexuales, desde la pornografía, bestialismo, relaciones sexuales en adulterio, relaciones sexuales ilícitas antes del matrimonio, o incluso también involucra el homosexualismo y otros tipos de relaciones íntimas. Así que debemos apartarnos de ese tipo de cosas nosotros. ¿Amén? Así que por favor, si algo te jala a eso, ¿qué tienes que hacer? Scissor, métele tijera. ¿Por qué? Porque eso te va a apartar de Dios. Debemos dejar estas cosas del mundo. Así que este es el mensaje interesante. Igual nosotros debemos deshacernos de todos nuestros enemigos, pero nuestros enemigos no son físicos, sino son espirituales. Y estos enemigos han abierto puertas en nuestro corazón para que andemos por ellas. Así que si tú todavía tienes tentaciones fuertes, yo te aconsejo, ayuna,
¿Cómo que ayuna? No, ayuna. Ayuna, ora a Dios. Haz tiempo de vigilia, de oración. Sacrifica tu carne un poco. Y entra en ayuno, en oración. Eso rompe muchas cosas. Comienzas a encontrar el camino, comienzas a sentir que ese sacrificio por Dios. Así que siempre tenemos desayuno de hombres. Un día vamos a hacer ayuno de hombres. Le quitamos el des, ¿ya? Para hacer ayuno. Así que tenemos aquí, versículo 19 al 12. Y los hijos de Israel llevaron cautiva a las mujeres de los madianitas. ¿Perdón? Fueron a Madián a destruir por la maldad que le hicieron. ¿Y quiénes provocaron esa maldad que le hicieron? Las mujeres, ¿no? ¿Y ahora quiénes están llevando? ¿Qué cosa? Algo huele mal aquí, ¿no? Los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, también a los niños, a las bestias de sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas, habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias, y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación. Esto es interesante porque yo no entiendo. Si ellos tenían que destruir todo lo que él era ocasión de pecado, y básicamente la esencia, el vínculo de pecado habían sido las mujeres, ¿qué hacen trayendo mujeres? Esto ya yo me lo alucino, ¿no? Que muchos de los que fueron a la guerra, ¿ok?, habían visto mujeres que habían estado con sus amigos y también habían estado seducidos. Tal vez no cayeron en fornicación, pero en la mente, ¿cómo juega, no? Así que la va a matar y dice, oye, te conozco, ¿tú no te llamas Juliana? Sí, oye, yo me acuerdo que tú estabas con Filomeno. Sí, pues Filomeno, ¿no? Ah, ya, sí. ¿Y qué haces acá? No, es que yo vivo acá. Ah, verdad, yo venía a matar a todos, ¿no? Ya, ponte cosadito. Y en su corazón comenzaron a maquinar, a abrir puertas. ¿Eso nos pasa a nosotros o no? Comenzamos a jugar con el pecado. Comenzamos a abrir puertas otra vez. Pero yo no estoy haciendo nada. Yo no estoy pecando, pero estás abriendo puertas. Eso me pasa a mí. No sé si a ti te pasa, pero a mí sí me pasa. Entonces yo tengo que ver que yo soy mi propio enemigo muchas veces. Y tengo que buscar la santidad en Dios. Y cuando mi mente comienza a jugar, digo, un momentito, ¿no? A veces alguien me dice, a veces mi esposa me dice, un amigo me dice, oye Marco, te veo así. Uy, entonces tengo que comenzar a buscar más a Dios de otra manera, más intensa. Mi carne está comenzando a pedirme algo, mi mente me está comenzando a jugar y estoy comenzando a abrir puertas, ¿no? Y estoy viendo a Juliana ahí, ¿no? Juliana, qué mala eres, Juliana. ¿Qué cosa tenía que haber hecho Pánfilo? Lamentablemente haberla matado. Pero en el tema espiritual nosotros no podemos matar a nadie. ¿Qué tenemos que hacer con esa tentación? Cortarla de nuestra vida. Todo lo que sea tentación, sal de allí. El mejor ejemplo, ¿no? Las zapatillas de José. Las zapatillas de José. Porque dice que le quitó la esposa de Potifar, ¿recuerdan? ¿Recuerdan quién es José, no? El administrador en Egipto, ¿no? Entonces, la esposa de Potifar era toda sensualona y lo ve a José y le salen los ojos. Y entonces Potifar se va a hacer un trabajo de lejos, se va de viaje y ella se encuentra pues con él, ¿no? Y quiere seducirlo. Pero José le dijo, yo no le puedo hacer esto ni a Dios ni a mi amo. O sea, en mi corazón yo no podría vivir con eso. Perdóname, pero lo siento. Entonces ella agarró y dice que lo agarró y se lo asió, dice, ¿no? ¿Cómo lo asió? No sé cómo lo asió, pero lo hizo. Entonces dice que fue tanto esto que él no quería, pero supuestamente la mujer era un bombón, ¿no? Pero él no quería. Y entonces se desata todo, ¿no? Se quita todo. Se rompe la repisa y con esas uñazas de repente. Y él sale corriendo y cuando sale corriendo lo único que le quedaron fueron, bueno, las zapatillas, las sandalias ya. Y ¡pum!, pega la carrera. Las olimpiadas le quedan chicas. Son como el camarógrafo de esas olimpiadas que a veces está corriendo ahí y le ganan. Igualito. Él ya comienza a pegar la carrera. ¿Eso le ocasionó problemas o no? Pero Dios lo llevó para bien porque eso lo llevó a la cárcel y después, por la revelación de sueños del panadero, ¿recuerdan? ¿No? Y el otro personaje, él termina como primer ministro de Egipto, perdón. Y rescata a su familia del hambre y lo lleva a Egipto y ya toda la historia. Pero imagínense, la lealtad que él tuvo a Dios, ¿no? Y a su servicio ocasionaron que fuera de bendición, a pesar en el primer momento parece que no es de bendición, parece que pierdes, pero solo parece. Es que si le digo la verdad,
Dile la verdad. Es que si le digo la verdad algo pierdo. Sí, pues, pero no te imaginas lo que viene después. Mejor es que sean las cosas claras, transparentes. ¿Y por qué estábamos hablando de eso? Nos fuimos, me emocioné. Por Juliana, pues, ¿no? Entonces la Biblia dice en el Nuevo Testamento que debemos huir de las tentaciones, no enfrentar la tentación, sino ponernos las zapatillas de José. Y corre, fuera, lejos de lo que para ti es tentación. ¿Sí? Para algunos es en una área, para otros en otra. Cada uno tiene su propia debilidad. Y cuando nosotros la reconocemos, sabemos que tenemos que alejarnos de eso. Es el único camino. Tú no digas nunca, no, yo lo domino. ¿Qué? ¿El cigarro? Yo lo dejo todas las veces que quiero. Este año lo he dejado 3 veces. A mí no me controla. Cuando yo quiero lo dejo. No pienses que luchando con tu tentación vas a ganar. Solo te queda alejarte porque tu carne ya abrió puertas. Olvídate, el enemigo lo va a usar hasta el último día de tu vida. Solo aléjate, ¿ok? Chao, Juliana. Vamos a ver entonces qué va a pasar con este tema. Versículos del 13 al 18. Pero cuando la campaña terminó, Moisés se enojó contra los capitanes que estaban a cargo por haber salvado a las mujeres y a los niños y mandó matar a todos los varones de entre los niños y las mujeres también adultas. Estas mujeres de Madián fueron causa de que los hijos de Israel pecaran contra Dios y no se les pedía permitir por segunda vez echar a perder, ¿no?, el campamento. Además, dejar a una generación de niños madianitas que ya estaban involucrados en estas acciones, ¿verdad?, iba a hacer que en algún momento trayera consecuencias a la nación. Y las niñas que eran inocentes fueron rescatadas y quedaron en la nación, obviamente ya como esclavas, porque no eran parte de la nación de Israel. Tenemos el versículo 13 al 15. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento, y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenares que volvían de la guerra, y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las flacas? ¿Así dice o no? ¿A todas las mujeres? La razón del disgusto es esta, versículos 16 al 18. Qué fascinante se ve la Biblia, ¿no?, cuando la leemos. He aquí, por consejo de Balaam, estas mujeres, fueron causa de que los hijos de Israel pecaran, prevaricasen contra Jehová Dios, en lo tocante a este ídolo llamado Baal Peor. Por lo cual hubo mortandad en la congregación de Jehová. Versículo 17. Maten pues ahora a todos los varones de entre los niños, maten también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis en vida. Ellas no se habían pervertido en este idilio de ¿cómo se llama?, de Baal Peor, en fornicación, adulterio y todas estas cosas horribles, ¿no? Aquí tenemos nosotros que Baal Peor significa señor de la abertura o brecha. Y es un dios moabita adorado en el monte Peor, por eso Baal Peor, ¿no?, mediante un culto obsceno y también licencioso. Dios ordenó su exterminio para que no se convirtieran en una influencia contaminante de su pueblo, porque podrían ser arrastrados otra vez al tema de la fornicación y de la idolatría. Así que Dios estaba usando a la nación de Israel como juicio sobre esta tierra, ¿no?, esta gente. Cuando dice que los niños varones hubieran sido de mala influencia para la descendencia de la tribu de Israel, porque ocasionaba que ellos podrían cambiar su corazón. Así que tenía que morir siendo incluso inocentes, a lo cual no habría culpa sobre ellos porque todavía eran niños. Y las mujeres por haber inducido al pueblo con el pecado de la inmoralidad. Entonces, esto suena duro, ¿verdad? Pero tenemos que saber nosotros y rescatar siempre el concepto que la paga del pecado, que es muerte. No hay otra forma de encontrar este concepto. Dios es un Dios santo, no lo olvides. Dios es un Dios santo, santo y puro. Y muchos de nosotros somos puros, pero pura mañosería. Y Dios no puede recibir a alguien que tenga su corazón lleno de maldad, tenga su corazón lleno de cosas, si es que no está cubierto con algo que lo limpie. En este caso, el único que nos puede cubrir, ¿quién es? Jesucristo.
La paga del pecado es la muerte, y Jesús recibe muerte por mí. Así que cuando yo me pongo en Jesús, Él muere por mí. ¿Amén o no? Entonces no tengo que morir ya más, porque Él murió por mí, Él ocupó mi lugar. Entonces, no te olvides que toda acción trae consecuencias. Y estas consecuencias no solo son para ti, sino para los que te rodean. Acuérdate, tú nunca puedes decir, no, es que mi vida es mi vida y a nadie le interesa. Eso es mentira. Tu vida sí le interesa a mucha gente que está a tu alrededor. Y aun cuando no le interesase, lo que tú hagas trae consecuencias para ellos también. Así que pongámonos en línea con Dios. Aceptemos la sangre de Jesucristo y vamos para Él. Purificación de los hombres de guerra, 19 al 24. Por la ley sobre la impureza ceremonial por el contacto con los muertos, estos guerreros recibieron la orden de permanecer fuera del campamento 7 días. Tenían que purificarse ellos y todas las posesiones que llevaban consigo. El sacerdote Eleazar les dijo que todas las cosas que resistieran el fuego las harían pasar, ¿no?, por fuego y quedarían limpias. Y las demás tendrían que pasar por agua, las aguas de la purificación. Vemos aquí la relación básica entre la impureza ceremonial, ¿ok?, y la espiritual. Dos cosas, el agua y el fuego, son remedios para estas impurezas. Eso también lo vamos a poder aplicar en el Nuevo Testamento. Versículos 19 al 20. Y ustedes, cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, si te ibas a la guerra, ¿qué es lo que más había? Muertos. Deben permanecer fuera del campamento, ¿cuántos días? 7 días. Y los purificaréis al tercer día y al séptimo, ustedes y sus cautivos. Así también purificarán de todo vestido y de toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Todo lo que traigan tienen que purificarlo. Lo que aguante el fuego, lo pasan por el fuego. Y lo que se pueda consumir, ¿por qué? Por agua, ¿no? Así que los guerreros que habían participado en la matanza tenían que purificarse para poder entrar a otra vez el campamento. Limpios y purificación. Tenemos que lo que es limpio es que no tiene mancha ni suciedad, ¿ok? Y lo que es la purificación es la eliminación de esas manchas y de esas cosas sucias. En relación al limpio, en esta ceremonia que se le va a pedir, estudiamos nosotros, ¿recuerdan lo de la vaca roja? Estudiamos la ceremonia de la vaca roja que era para purificación por los muertos y tenían una especie de redención instantánea, ¿recuerdan o no? Hacían un proceso con eso y lo guardaban en un baulito y cuando alguien quería redención sacaban el baulito y ya está, instantáneo. ¿Cómo era esto? Tenían que sacrificar a la vaca roja, llevar las cenizas y luego hacer un ungüento con un agua especial que hacían. Eso lo hacían como una pequeña masita, lo ponían en un envase y ya estaba listo. Ese tipo de ceremonia era solamente para los que habían tocado muerto. Y a eso se está refiriendo. Las cenizas tenían que ser llevadas a un lugar limpio fuera del campamento. Y estas cenizas serían utilizadas al añadir en el agua, como resultado servirían para purificar a todos aquellos que habían tocado un muerto. Y nosotros todos sabemos que es un muerto, ¿verdad? Una persona que quedó sin vida, sobre todo los seres humanos. Pero la Biblia dice que el pecado nos lleva a la muerte. Pero no solo la muerte física, sino la muerte espiritual. ¡Wow! Dicen que los que conocen a Jesús nacen 2 veces y mueren 1 vez. ¿Está bien o no? Naces de tu mamá y naces espiritualmente. Y cuando morimos, solo morimos 1 vez porque luego resucitamos para vida eterna. Pero aquellos que solo quieren nacer 1 vez, cuando nació su mamá, cuando nace su mamá y no nacen de nuevo, igual mueren. ¿Verdad o no? Pero luego dice que resucitarán para una segunda muerte. Así que el que nace de solo mamá y no nace de nuevo tiene 2 muertes. Esta física y después del juicio para pasarla eternamente en el infierno. Así que el que nace 2 veces muere 1 vez para resurrección y vida eterna. Y el que solo nace 1 vez muere 2 veces para resurrección y juicio eterno. ¿Ok? Así que el pecado nos lleva a la muerte. Y el inmundo es el que está lleno de basura. Y el pecado nos contamina. Conclusión, debemos alejarnos del pecado, ¿no?, que normalmente quiere morar en nuestros corazones. El sacerdote Eleazar dijo, versículo 21, a los hombres de guerra que venían de la guerra,
Esta es la ordenanza de la ley de Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente oro, plata, bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que persiste el fuego, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo harás pasar y será limpio, bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse. Y haréis pasar por agua todo lo que no resista el fuego. Entonces los hombres de guerra trajeron consigo todo su botín de los madianitas, y era necesario que el botín sea purificado antes de ingresar al campamento para que fuese santo y Dios lo pueda recibir. Tenemos que todo lo que resiste el fuego son elementos de fuerte que pueden pasar por el fuego, ¿ok? Y una vez que están en el fuego es la única forma de que puedan ser limpiados. Tenemos que rescatar algo. Pablo dice en Corintios, en su primera carta, capítulo 3, verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Sabe lo que es la obra de cada uno, no? Es como vives en la tierra, ¿amén o no? Tus obras. Porque el día la declarará. Ese día es el día del juicio de los creyentes. Amén. Si naciste físicamente y vuelves a nacer en el Señor Jesús, morirás, pero resucitaremos para ir al cielo. Amén o no. Dice que Cristo viene por su iglesia. Y cuando estemos en su reino arriba en el cielo, dice que tendremos un juicio. Tendremos un juicio. Por lo bueno y por lo malo es un juicio, ¿no? Pero por lo malo, Cristo ya pagó. Así que Cristo dice, Señor, esa parte ya la pasamos. Cerrado. Y por lo bueno, ok, tráeme todas tus obras. Tráeme todas tus obras. ¿Y qué dice acá? Pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Así que todo lo que haces ahora en Cristo Jesús, cuando estemos en su presencia en el cielo, será pasada ¿por qué? Por fuego. Así que ahora que somos de Dios, tenemos que saber que nuestras obras tienen que ser conforme a lo que Dios nos pide. Porque si nuestras obras, dice, son como las piedras preciosas, ¿qué va a pasar cuando pasen por el fuego? Serán más puras. Pero ¿qué pasa si nuestras obras son como la hoja seca, ¿no? O como el moho? Cuando pasen por el fuego, ¿qué pasará? No queda nada. Así que muchos llevaremos nuestros containers de obras. Llegamos al cielo, nos hacen pasar por Cristo. Ahora nuestras obras físicas las ponemos en nuestros containers en fuego y no queda nada. ¡Oh! 60 años de hacer obras. Pero fueron en tu carne, hermano. Fueron en desobediencia. Fueron de capricho. Fueron porque tú querías y no porque Dios te lo pedía. ¿Y por qué no me lo explicaron? Te lo estoy explicando ahora. Y otros podrán llevar de repente con el tiempo solo lo que Dios les pidió y parece que es poco, pero lo hacen con fervor, con amor, con gracia. A tiempo, lo hacen de todo su corazón y parece poco, pero cuando pasa por el fuego está intacto. Y es para la eternidad, porque esas obras son nuestras recompensas. ¿Amén o no? Nuestras recompensas. Así que todo el botín que no podía pasar por fuego pasará por agua. ¿Ok? En Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia. Y luego dice, y lavados sus cuerpos con agua. Siempre hay un tema de purificación. El agua también es la palabra de Dios, la cual purifica nuestras almas. Así que para purificar el botín se utilizaba tanto fuego como el agua. Y en el fuego se pasaba todo lo que podría resistir y el agua todo lo que no podría resistir. Solo por medio de Jesús en su obra redentora podemos ser limpios de nuestras impurezas. Y la palabra de Dios es como el agua que nos limpia a cada uno de nosotros. Además, dice el versículo 24, lavaréis sus vestidos el séptimo día y así seréis limpios y después entraréis en el campamento. Hasta la ropa tenía que ser purificada después de la guerra en la cual ellos habían.